Estamos en otro capítulo de Bacat Marketing. Soy Marisela Torres y hoy tengo un invitado muy especial, quien normalmente es quien realiza las entrevistas. Me acompaña hoy acá en Bacat Marketing, un podcast de multimedios, el señor Adrián Morazán, quien es creador precisamente de este espacio y también es CEO de Simetría Digital. Adrián, qué gusto estar yo de este lado entrevistándote. Es una experiencia particular estar del otro lado de Mari. Gracias por acceder a hacer esta entrevista inversa. No, para mí un total privilegio. Pero bueno, hablemos de Adrián, esa persona impetuosa que siempre tiene cosas por hacer, muy dinámica. ¿Cómo empieza esa historia de empresario, de profesional? ¿Cómo te convertiste en lo que hoy sos? Creo que mi historia es muy parecida a la de muchos otros empresarios. Salimos del sector empresarial del sector digamos, como empleado de manera accidentada, ¿verdad? Yo trabajaba en una empresa y esa empresa empezó a ir mal, una empresa de publicidad muy grande con una persona que era un director creativo muy premiado en Latinoamérica y empezó a ser mal administrada, ¿verdad? Un poco por también el tema de que llegaron las redes sociales y cambiaron el mundo, cambiaron la forma en la que se jugaban las cosas y esa empresa empezó a quedarse atrás porque se manejaba un poco de la manera tradicional, vallas, buses, toda la dinámica, pero no supo adecuarse al mundo de las redes sociales. Y de un momento a otro, otros compañeros y yo nos quedamos sin trabajo y nos tocó, me tocó a mí puntualmente, con lo poco que tenía, empezar a emprender. Entonces, y sé que muchos han vivido esta experiencia y saben, y lo recordarán cuando les ha tocado vivir esa experiencia, pero es la realidad de muchos empresarios. Que se empieza con las uñas. Se empieza con las uñas, se empieza con lo que hay, ¿verdad? En realidad tiene un detalle particular y es que me tocó empezar 3 veces, porque en ese proceso de ser empresario me tocó cerrar 2 veces. 2 veces tuve que, como dicen, poner el candado a la empresa, buscar trabajo, emplearme, conseguir un puesto que era muy fácil, pero en realidad no era lo que yo quería. Me acuerdo una vez que estaba en una empresa viendo, mi escritorio daba a la pared, y entonces yo estaba viendo la pared y yo decía, ¿cómo fui tan chapa, tan débil de dejarme vencer otra vez? Y esa fue justamente la tercer intento, hace 11 años, en el 2014, donde yo dije, no, ahora vamos a todas con el todas. Y de verdad que esa vez, pues se hizo diferente, se hizo con más inteligencia, con lo que había aprendido, y a partir de ahí arrancamos y ya nunca más ni la pandemia nos detuvo. Pero sí fue una historia de un inicio accidentado que requirió, ¿verdad?, un par de ajustes en el camino para poder arrancar ya de la mejor manera. Esas 3 caídas crearon definitivamente un músculo para el empresario que sos hoy. Definitivamente, porque además una de ellas tuvo que ver mucho con la falta de conocimientos en otras áreas, ¿verdad? Me pasa lo mismo que le pasa a los arquitectos, a los contadores, a los abogados, que somos muy buenos en nuestra área, pero otra cosa es administrar un negocio, saber detalle, ¿verdad? Yo me acuerdo que la parte contable era una parte que yo desconocía completamente y de hecho justamente llevé unos cursos de contabilidad para saber que nunca voy a ejercer la contabilidad, pero me sirvió para tener las primeras nociones y saber que lo primero que tenía que contratar era un contador. Entonces, sí. Digamos que tapar esos huecos, esas carencias con capacitación me sirvió mucho para poder realmente emprender. Y ese es uno de los errores que cometemos los empresarios, que pensar que porque se conoce un área del negocio, realmente se va a manejar todas las otras áreas que implican un negocio como tal. Bueno, son aprendizajes. Pero hablemos de lo que es el producto. ¿Cuál fue ese producto principal que hizo la diferencia y que consideras de que es único en el mercado? Fíjate que al principio no era un producto único. Nosotros empezamos vendiendo publicidad como se vende tradicionalmente, rotulaciones, impresiones, producción gráfica, diseño, branding, desarrollo web, o sea, como que nos enfocábamos en toda la línea de producción del mundo de la comunicación y tal vez eso fue un error, al punto que me acuerdo cuando dijimos ya no vamos a volver a hacer producción gráfica, ya no vamos a volver a imprimir, ya no vamos a volver a tener producción material porque algo que teníamos que hacer en ese momento era ser específicos, ¿verdad? Al principio nosotros, porque teníamos los profesionales y dentro del grupo había personas que podían hacerlo, pero nos dedicábamos a todo el ancho banda de servicios de comunicación
y fue justamente cuando nos dedicamos a los servicios digitales, a la comunicación digital, dícese desarrollo web, comercio electrónico, gestión de comunidades virtuales, que dejamos de lado todo lo que tenía que ver con eventos, producción y demás, que en realidad hizo una diferencia. Y eso fue una clave comercial, ¿verdad? Enfocarnos en un producto, ¿verdad? Como dice este libro de One Thing, ¿verdad? Que es enfocarse en una cosa, que es justamente la comunicación digital. Eso de alguna manera nos enfocó y nos ayudó a avanzar y a poder ser específicos en un área. ¿Tenías claro qué era lo que querías impactar? Sí, porque digamos que nosotros veíamos cómo otras empresas, porque además 2014, 2015 todavía era una época donde las redes sociales que habían llegado en el 2009, 2010 habían impactado, pero la gente todavía no las tomaba seriamente. ¿A qué me refiero con esto? La gente tenía un conocimiento de que las redes sociales existían, de que hay que tenerlas, pero la mayoría de las empresas de pymes o medias, ¿verdad? Tenían una versión de lo que me interesa es tener seguidores, todavía no lo asocio con el mundo de las ventas. Y nosotros estábamos muy enfocados en decir, no, las redes sociales y las páginas web están enfocadas en generar venta, ¿verdad? La gente hoy en día, uno no tiene que explicarle a una persona si debe o no debe tener una página web, la gente lo tiene claro. Lo que pasa es que la gente no tiene claro que es una herramienta de ventas. A veces lo relacionan más con una necesidad de imagen. Yo tengo que tener una página web, porque si no tienes una confianza. web, si no tienes una web no existe, pero en realidad es una herramienta de ventas. Así y esa fue nuestra área específica de trabajo. ¿Qué desafíos te has encontrado a lo largo de todo ese tiempo desarrollando precisamente esa marca, esa imagen y esos productos? El primer desafío fue justamente crear una marca. Y eso es algo que yo le digo mucho a las personas. Cuando nosotros creamos una marca, no era simetría, la marca que era reconocida hoy, sino que teníamos que empezar rápido, ¿verdad? Como dice Mark Zuckerberg, hecho es mejor que perfecto, y era empezar, porque las ideas son muchas, pero llevar a la práctica es otra cosa. Entonces tratamos de llevar rápidamente a la práctica un nombre. Simetría empezó llamándose Panda Studio, hasta que una vez un cliente me dijo, con ese nombre nunca van a llegar a clientes grandes. Y fue muy interesante porque yo decía, es cierto, pero ese es un nombre que necesitamos para salir adelante, para arrancar. Después, el desafío fue, bueno, ahora que ya estamos facturando, que ya existimos, que ya vendemos, dedicámosle tiempo a un proceso de branding. Entonces investigamos, desarrollamos, creamos ese proceso que nos tomó tiempo. A veces uno comete el error de no invertir en uno mismo, ¿verdad? De no dedicarse tiempo a su contenido, a su desarrollo de marca. Y una cosa chistosa que nos pasó en ese momento es que cuando creamos el nombre Simetría, el único país que tenía una empresa llamada Simetría Digital era Guatemala. Y nosotros decíamos, total, nunca vamos a llegar ahí. En cuestión de 8 años ya estábamos abriendo la oficina en Guatemala de Simetría, claro. y tuvimos que obviamente hacer todo el proceso legal y demás porque fue una necesidad. Uno nunca sabe hasta dónde va a llegar. Cuando se hace bien, cuando se trabaja bien un proceso Correcto. De marca, uno nunca sabe hasta dónde va a llegar esa marca, ¿verdad? Y es que hay enfoque. Sí, es que hay enfoque, porque también puede pasar eso. Pero lo que rescato es que el desafío fue dedicarnos a hacer bien las cosas desde el principio, ¿verdad? Y qué interesante lo que mencionas, definitivamente, pero esta expansión, este crecimiento, tiene tácticas definitivamente de fondo. ¿Cuáles han sido esas tácticas de growth hacking que han sido efectivas para impulsar tu negocio? Yo te voy a hablar de 3. Lo primero es conseguir buenos aliados, conseguir buenas personas con las que uno pueda relacionarse. Definitivamente nos tocó en Guatemala, cuando hicimos el aterrizaje, dedicarle tiempo a encontrar las personas adecuadas con quien trabajar. Y más o menos, ¿verdad? Porque no se puede realmente estar 100% seguro que esa persona con la que estás trabajando va a funcionar. Entonces, tener ese cuidado de con quién trabajas, con quién te alías, es como una de las estrategias claves del crecimiento. Pero al mismo tiempo, aliarse y relacionarse con alguien para el crecimiento es esa clave. Es mejor, siempre le digo a la gente, es mejor ser cola de león que cabeza de ratón, ¿verdad? Es mejor ser parte de algo más grande que podamos construir todos en conjunto, para lo cual hay que ceder. Yo como empresario tengo que ceder a esta persona con la que me voy a asociar y esta persona tiene que ceder su negocio para asociarse conmigo, pero eso es una clave, el trabajo en conjunto, en esa relación, es definitivamente una clave del crecimiento. La segunda clave que quiero compartirte es que no se puede forzar, ¿verdad? Lo que no va para allá. Cometí en algún momento errores de
querer que personas fueran empresarias, querer que emprendieran y de pronto no tenían ese gusto o esa necesidad o esa mentalidad y fue pues de pronto negativo para ellos y negativo para nosotros, ¿verdad? Porque no sé cómo emular ese transitar que viví al principio, no sé cómo emularlo, pero lo que sí sé es que eso es algo que la gente tiene que vivir para poder desarrollar su negocio. Y volver a alguien, digamos, por así decirlo, a ser alguien empresario fue un error. Entonces, digamos que valoro mucho a las personas curtidas, valoro mucho a las personas que han pasado pruebas, las personas que han pasado dificultades y que más bien valoran las cosas después de ese punto. Entonces, como punto número 2 de Growth Hacking te puedo decir eso. Y punto número 3, la oportunidad. La oportunidad llega cuando estás preparado. Entonces, prepararse constantemente para las oportunidades, porque no sabes el día que te encuentras una persona u otra. Uno de mis mayores clientes, que es una transnacional muy robusta, la conseguí justamente cuando el encargado de recursos humanos de esa empresa fue a un curso, yo fui a ese curso, nos conocimos, conversamos. Posiblemente si yo hubiera querido entrar a esa transnacional, tocando la puerta, me hubiera desgastado las manos, nunca hubiera logrado entrar, pero esa relación humana, ¿verdad? Ese buen trabajo humano, ese compartir con la gente siendo sincero, hace que tengas unas buenas relaciones y que se generen oportunidades, pero hay que estar preparado para esas oportunidades. Casualmente, esta persona la conocí en un curso que estaba llevando, porque trato siempre, aunque digamos uno se considera experto en marketing, todos los años me meto en cursos porque quiero seguir renovándome, quiero seguir continuo, aprendiendo y ver qué la gente está hablando hoy en día, ¿verdad? Entonces lo conocí en estos cursos y eso me abrió puertas. Entonces creo que también estar preparado para las oportunidades es la clave, porque si no estás preparado, la oportunidad simplemente pasa y no te das cuenta de la oportunidad. Bueno, y tener esa flexibilidad de poder tomar esa oportunidad y ajustarla a la realidad de tu momento, de tu negocio. Totalmente, porque hay oportunidades en las que es mejor dejarlas pasar porque pueden ser peligrosas. Y eso es algo que al empresario nos cuesta mucho, porque cuando uno ve una oportunidad dice, uy, de verdad, dice Luis Elizondo, un endocrinólogo amigo, dice que shiny objects, ¿verdad? Que te llaman la atención y uno dice, no tiene que estar muy con los pies en la tierra, decir, no, este es mi objetivo, ¿verdad? Este es mi camino. Porque todas las cosas brillantes tienden a distraernos en el camino, ¿verdad? Y en el mundo empresarial hay que tener muy claro hacia dónde va. De hecho, incluso el desarrollo de este podcast fue una oportunidad en base a un gran trabajo de preparación que se dio. Si ese trabajo no hubiera sido preparado, la oportunidad hubiera llegado y uno no hubiera estado listo. Entonces, la preparación es clave en ese desarrollo de proyectos. Bueno, definitivo. Y hay algo que siempre a mí me ha resonado mucho del marketing, y es una frase de un influencer que dice que hoy el marketing no se trata de lo que vendes, sino de la historia que cuentas. Claro. Y yo quiero que al regreso de este corte comercial me cuente, Adrián, exactamente qué es lo que quiere lograr Adrián como marca personal. Entonces vamos a un breve corte comercial acá en Backup Marketing, el podcast de Multimedios. Ya regresamos. Alerta 8 son historias de vida, hechos que impactan a Costa Rica. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que quedar más elementos de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. Inaudito. Amigas y amigos lindos que nos ven desde Costa Rica, no se pierdan Inaudito de 3 a 5 de la tarde por Canal 8. Más allá de tu ventana, hay un mundo sorprendente que guarda historias escalofriantes. Aquí tendremos los relatos más aterradores sobre fantasmas, asesinos seriales. Pues lo maté y después que lo maté me lo comí. Evidencias de vida extraterrestre. Inaudito, de lunes a viernes, 3 de la tarde por Canal 8, más cerca de vos.
Y estamos de vuelta acá en Back at Marketing, el podcast de multimedios, acompañada de Adrián Morazán. Adrián, quedamos en que quería conocer marca personal, la importancia, ¿quién quieres impactar con Morazán? Baisimetría. Baisimetría. Fíjate que lo que quisiera en este momento es tratar de explicar a la mayor cantidad de personas cómo ha cambiado el mundo del mercadeo. Después de la pandemia tuvimos la característica de que ya nadie quiere conversar con una empresa como tal. O sea, si te hablan, hola, te hablamos de tal empresa, uno dice, pierde con respecto a hablar con una persona directamente. Si yo soy una persona de cierta telefónica o de cierto lugar, decía un amigo mío, Iván, que si vas al banco y conoces al cajero del banco, tenés la posibilidad de negociar con el cajero del banco. Si no tenés esa posibilidad y estás hablando con un chatbot o con una máquina, perdés, porque ahí no hay empatía, ahí no hay esa relación. Entonces la marca personal trata justamente de esa relación humana que puedes tener con una persona. Y yo en este momento no hay profesional y no hay persona que no le pueda recomendar trabajar en su marca personal. Veamos Microsoft. Bill Gates tiene 35 millones de seguidores, Microsoft tiene 17, la mitad. De todos estos personajes a nivel mundial, Richard Branson de Virgin, Elon Musk, su persona y las acciones que hacen su persona afectan sus compañías y no al revés. Lo que quiero decir es que la marca personal es, en este momento, hoy por hoy, la mayor herramienta que tienen las personas para influir positivamente en los negocios, para bien y para mal, ¿verdad? Una marca personal mal trabajada definitivamente afecta a sus negocios y una marca personal bien trabajada puede ser la clave de la relación positiva entre los demás. Entonces, ¿qué quiero impactar? Quisiera que todas las personas realmente pudieran abrir sus posibilidades a trabajar su marca personal, porque realmente eso es la clave de su negocio. Bueno, precisamente para poder dar a conocer, trasladar tanto conocimiento a muchas personas, tiene que tener un camino de mucho aprendizaje, de muchos consejos. Cuéntanos consejos o libros que te hayan dado, que hayas dejado alguna frase clave, un aprendizaje como tal clave que te esté marcando precisamente ahora en esta trayectoria empresarial. Claro, hay dos. ¿Y de quién provino? ¿Y de dónde vinieron? Hay dos libros. La última versión que tuve de este libro me la regaló justamente Mariana Guzmán, una gran amiga, Hábitos Atómicos. Este libro está en la sección de negocios justamente de las librerías porque, aunque se puede aplicar a todo, es definitivamente una clave para el negocio. Y este libro lo que habla es de la constancia por encima del talento, de la disciplina por encima de la habilidad, de cómo desarrollar ciertos pequeños hábitos hacen la gran diferencia. Y este libro tiene una enseñanza que dice que el hielo se derrite a los 0 grados, ¿verdad? O sea, que cuando al grado 1, ¿verdad? Que apenas sobrepasa los 0 grados empieza a derretirse, pero que no se derrite a los 10, no se derrite a los -8, a los -6. Entonces que a veces uno hace mucho esfuerzo para pasar del -10 grados a -8 y no ver resultado, y de -8 a -6 y no ver resultado, y un día llega a subir a 1 grado y ahí, en ese momento, se empieza a derretir el hielo. Todo el esfuerzo anterior fue valioso sin que veamos resultados, y eso a mí me caló mucho porque a veces hay muchos esfuerzos que hacemos que no vemos el resultado inmediato, porque somos cortoplacistas, ¿verdad? Queremos que las cosas pasen ya. Entonces, Hábitos Atómicos me enseñó eso. Y otro libro que me enseñó justamente es este que se llama Las 48 Leyes del Poder, que habla mucho de cómo uno tiene que ser cauto a la hora de relacionarse con los demás. Y eso es muy importante porque ese libro dice algo que es, ¿quieres tener la razón o quieres ganar dinero? ¿Verdad? Quiero enfocarme en el objetivo puntual para el cual nació el negocio, o quiero demostrar mi ego y mi razón. Y eso es un error sutil que podemos cometer los empresarios y las empresarias en el proceso de alcanzar nuestros resultados, ¿verdad? Que podemos desviarnos del camino por no tener claro qué era lo que habíamos elegido como objetivo. Entonces, ese libro también es de mucho valor. Me lo recomendó Antonio Grande, un mentor que tuve en el pasado. Y justamente es muy valioso porque lo mantienen a uno lúcido, lo mantienen a uno claro. Y lo último que te voy a agregar ahí es justamente un tema sobre el ego, y es que también me recomendó algún mentor en un momento
que uno tenía que meterse constantemente a clases o a cursos de cosas en las que no supiera nada, porque uno puede caer en el error, sobre todo cuando uno llega a cierto nivel de decir, como yo soy tan bueno en esto, sigo dando referencia en esto y se me olvida, o puedo estar encapsulado, digamos, en esa idea y más bien darme cuenta que no soy tan bueno y que hay otras personas que están siendo más bien mejor, pero como estoy cerrado en esa burbuja, y también tener la humildad de aprender otras cosas distintas y recordarse lo que es empezar de nuevo, como aprender un idioma nuevo, ¿verdad? Aprender un idioma. Qué importante, definitivo lo que menciona Adrián, porque esto de tener la humildad de acercarse a colegas, homólogos, de los cuales tú puedas tomar algo, Totalmente. Aprender definitivamente, y también guiarte también por otros influencers, mentores del sector de negocio, del marketing como tal. Y eso es importantísimo. Es importantísimo, El definitivamente. ego hay que tenerlo a raya. Sí, porque además es una herramienta que se usa más bien en desventaja, ¿verdad? Suele jugarnos malas pasadas el ego, y hay que tener la visión. Es un error, como dicen, no preguntar, pero a la hora de la hora nos cuesta preguntar. Sí, definitivamente. Hablemos sobre el networking porque sé que ha sido un factor muy importante y sobre todo lo aplicas muy, pero muy bien. ¿Cuáles han sido esas prácticas en networking que te han dado éxito? Yo creo que el networking lo he aplicado dando primero. O sea, yo tengo la filosofía de primero dar. Cuando me relaciono con un empresario y con una empresaria, siempre busco dar, siempre busco decir cómo puedo apoyar a esta persona. Es una estrategia personal, cómo puedo realmente apoyar a esta persona que se cruzó en mi camino con referencias, con negocios. Me acuerdo cuando en pandemia ayudamos a una empresa que producía uniformes a facturar digitalmente. No tiene nada que ver con mi negocio, pero nosotros sabemos facturar digitalmente, esa empresa no, y simplemente le enseñamos y esa persona después nos consiguió otros clientes, nos refirió clientes. Entonces me queda siempre la idea de cómo dar, cómo decirle a la persona, cómo puedo impactar en tu vida, cómo puedo impactar en tu negocio, y que ese dar se vuelva real, hace que las cosas empiecen a caminar de manera distinta. Entonces, si habláramos de networking, lo primero que diría es que hay que empezar dando. Hay que construir relaciones. Hay que construir relaciones, y las relaciones se construyen en acción. Después de construir relaciones, hay un proceso de rentabilidad que viene de la mano de haber construido una relación, porque si la persona construyó una relación conmigo y obtuvo beneficios, es muy posible que eventualmente cuando tenga la oportunidad me ayude. Y digo que muy posible porque uno da y a veces no se corresponde, ¿verdad? Los negocios son así, hay que también saber cuándo cortar ese flujo de energía cuando no obtenés un feedback. Entonces también eso es muy importante, que ese dar es yo siempre doy primero, y si veo que el resultado no regresa, paro. Esa es una técnica que a mí me ha funcionado mucho, pero siempre parto de dar primero. Bueno, definitivo, creo que todo viene de manera recíproca, ¿verdad? Sí. Así es, definitivamente. Errores que te hayan también enseñado y marcado en esa trayectoria empresarial. Justamente dentro de lo que estás diciendo, dar demasiado. Bueno, dar siempre es beneficioso porque por el hábito y la virtud de dar en sí, dar por dar, es gratificante, pero invertir excesivamente en algo y no saber cuándo parar porque uno se enamora de las cosas, creo que es un error. Las personas que se desarrollan negocios saben cuándo avanzar, bueno, ya hasta aquí llegó, lo cortan, lo tiran. Uno está tan enamorado de su negocio que jamás haría eso, ¿verdad? Pero es un error. No saber cuándo decir, este proyecto ya no cumplió las expectativas que tenía, y poder cortarlo, cerrarlo y empezar otra vez. Soltarlo y empezar otra vez, es algo que yo creo que en general en Latinoamérica a nosotros nos cuesta mucho, porque uno ve en el mercado estadounidense cuando alguien llega, bota, hace una empresa, bota otra y simplemente avanza. Nosotros nos tendemos a golpear mucho cuando hay negocios que fracasan. Entonces, no saber cuándo un proyecto ya no hay que invertir más, porque además como el empresario es tan constante y tan tenaz, le sigue dando, y hay que saber cuándo cortar un proyecto, cortar una persona, cortar un colaborador, un aliado, etcétera, y dedicar esa energía a otras cosas. Es claro, las grandes empresas lo hacen. Una vez cuando Google dice despidieron a 2,000 personas, ¿por qué? Porque se dieron el lujo de invertir en X cantidad de proyectos, no funcionaron, listo, los retraemos. Facebook lo hace cada rato. Sí, correcto. Uno
como que no le mete mucho esa parte emocional y se le olvida racionalmente cuando el proyecto tiene que detenerse y ir hacia otro feeling. Qué interesante, porque normalmente tendemos a crear un romance con nuestros negocios, nos enamoramos tanto, o peor todavía, creemos que son nuestros hijos. Claro. Y los estamos, y ahí es donde cuesta mucho desarraigarse o soltar ese negocio. Pero definitivo, es muy, muy importante saber soltarlos, definitivamente. Mentores, influencers que en el marketing te gusta seguir, y qué enseñanzas claves has tomado de estas personas que has visto que han logrado o han estado donde tú quieres estar, o más allá todavía. Yo creo que estamos en un momento donde tenemos acceso a muchísima cantidad de mentores y gente experimentada, ¿verdad? Ahora Totalmente. uno, desde que nacieron las redes sociales, uno puede decir, mira, yo quisiera que Bill Gates me enseñara. Yo puedo estar viendo constantemente su estilo de vida, su forma. Entonces creo que más que un mentor puntualmente, lo que te puedo decir es que lo que me ha servido es una actitud de aprendizaje constante. Porque una de las personas de los dos empresarios que más valoro, ¿verdad? Luis Matamoros, de Soporte Experto, y Javier, de Moving, he tratado de compartir mucho con ellos y de conocer sus historias. El otro día Javier en esta reunión dijo que empezó su negocio a los 57 años. Cuando cualquier persona dijera, no, ya estoy por pensionarme, dijeron, no, a esa edad empezó el negocio. Después de quebrar en Costa Rica, quebrar en España, empezó el negocio a los 57. Y entonces, tener la actitud de aprendizaje constante creo que es lo que ha sido más valioso para mí. Como dicen, sentarse en la mesa, egoístamente sentarse en la mesa en el que usted sea el más ignorante, porque lo contrario sería sentarse en la mesa donde usted pudiera demostrarle a los demás y todo, pero eso no aporta. Lo aporta es siéntese en la mesa donde usted pueda aprender más de las personas, y yo creo que es en realidad cualquier mesa, o sea, sentarse donde uno pueda aprender y escuchar, y creo que la actitud de aprendizaje constante para mí es la clave. Adrián, un gran aprendizaje, porque estás bien joven, realmente bastante joven. Me dijiste que quebraste 3 negocios o cerraste 3 negocios anteriores, que eso tuvo que haber sido como en tus 20. Y hoy escuchar, por ejemplo, una persona que a sus 57 años quiebra un negocio, y tú lo hiciste desde antes y vas en ese camino creando un músculo, una trayectoria empresarial, debe de ser muy importante también, y sentir orgullo de que vas siguiendo los pasos, pero todavía tienes mucho tiempo todavía por vivir. Sí, se dice que la mayoría de las personas montan empresas exitosas a partir de los 40, lo cual no me exime de quebrar otra vez. Pero lo que quiero decirte es que creo que aprender de empresarios de mucha trayectoria, y he tenido la oportunidad de que me den espacio, pero no solo eso, también muchos empresarios cercanos con los que uno puede armar comunidad y aprender constantemente de ellos. Aprendizaje continuo de todas las cosas que le pasan a uno es la clave. Excelente. Bueno, finalmente, ya para ir cerrando, cuéntame cómo podemos aprender más de ti. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? En todas, Twitter, ex, Instagram, TikTok, LinkedIn, como Morazán AD, directamente me pueden contactar, y en las páginas de Simetría, de verdad que yo siempre he abierto un 1-1 con quien quiera. Excelente. Bueno, muchas gracias, Adrián, por compartir con nosotros este espacio tan importante en Bacat Marketing y darme la oportunidad de ser yo hoy quien te entrevistara. Muchas gracias. Bueno, despedimos a Bacat Marketing. Muchas gracias. Este es un podcast de Multimedios.